¿Cómo están, chicos? Volvemos a tomar contacto a través de este medio. La intención es acercarles a ustedes un material que puedan reproducir y consultar de manera permanente. Vamos a retomar donde nos quedamos en el último encuentro. Habíamos visto el origen de la comunicación entendido como un eje central en la relación entre las personas. Nosotros como especie necesitamos comunicarnos para poder sobrevivir y nos comunicamos de distintas maneras. Esas maneras conforman el eje sobre el cual se construye nuestra cultura, y nuestra cultura, vamos a resumirlo, es la forma que nosotros como grupos sociales tenemos para poder validar aquello que está bien y aquello que está mal, aquello que es aceptable y aquello que no es aceptable. La forma de estudiar esto o este sistema de códigos que vamos implementando en nuestras relaciones se dan a través de la semiótica, que es una disciplina que viene de la lógica, que tiene sus orígenes a comienzos del siglo XX, creado por Charles Peirce, y que lo que propone es tratar de entender o proveer herramientas para poder entender cómo cada sujeto en su individualidad aplica los códigos heredados desde la sociedad. Es decir, nosotros podemos interpretar ciertos gestos de manera amigable y en otra cultura esos gestos van a ser interpretados como gestos hostiles. Por ejemplo, Paul Watzlawick nos adelanta la manera de interpretar la comunicación. Habíamos hablado en clase que existía en los primeros orígenes del análisis de la comunicación una mirada matemática que presuponía que si yo enviaba un mensaje, el receptor lo iba a entender de la manera que yo pretendía. La experiencia demostró que no era así, y esto tiene que ver con justamente ese capital simbólico o estos códigos de los que les hablaba en la placa anterior. ¿Por qué? Porque más allá de que nosotros podamos usar las mismas palabras, el sentido de esas palabras van a ser lo que van a terminar generando la comunicación. ¿Y qué es lo que le da el sentido a las palabras? Primero, el contexto. ¿En qué marco yo me estoy vinculando con el otro? ¿En qué marco a mí me está hablando el otro? Y eso va a hacer que a mí me importe o no lo que el sujeto me está diciendo. Otro de los elementos que va a hacer que preste atención o no es el carácter de la información. ¿Es nuevo? ¿Me aporta? ¿Me sirve? ¿O es algo que ya escuché? O de antemano sé o creo que me va a decir algo con lo que no estoy de acuerdo. Y acá aparece otro elemento más, las relaciones. Piensen en ustedes mismos. ¿Cuántas personas les dicen lo mismo, pero en realidad de todo ese conjunto, a quienes les prestan más atención? ¿A quienes le dan más validez a lo que les dicen? Bueno, eso tiene que ver justamente con la importancia que yo le voy a dar al mensaje. Todo esto carga de sentido a la palabra, todo esto carga de sentido al gesto, y ahí es donde se produce la verdadera comunicación. Cuando yo le doy sentido a lo que recibo y a lo que emito, ese sentido no es único, no es universal, va a estar también marcado por el contexto, en la relación que tenga el otro conmigo y el tipo de información que yo le esté brindando y el tipo de información que el otro posea. Tener en cuenta estas variables rompe entonces la mítica de que la comunicación es matemática, que yo puedo operar como en una suma, 2 más 2 es 4 en la comunicación, pueden ser 4, pueden ser 5, pueden ser 6. Entonces, para poder manejar la comunicación de manera adecuada y de manera científica, yo tengo que poder analizar el entorno en el cual el receptor me va a escuchar o me va a ver, y poder tener presentes cuáles son las variables que pueden estar jugando a la hora de recibir mi mensaje. Vamos a desarrollar cuáles son las áreas básicas del vínculo comunicacional. El primero es el interpersonal.
ese vínculo que nosotros tenemos naturalmente, pero que vamos condicionando en la medida que nos vamos insertando en la sociedad y que vamos pasando por el proceso de socialización. Vamos a hablar de los bebés. Por ejemplo, los niños cuando nacen, por un impulso natural, lloran cuando tienen hambre. Pero después empiezan a asociar ese llanto con ciertas conductas de su entorno y empiezan a través del llanto a hacer ciertos vínculos y a generar ciertas acciones. Cuando empieza a producirse eso que es casi inmediatamente vinculado y pegadito al nacimiento, es cuando empezamos a otorgarle sentido ya a elementos de la comunicación que no necesariamente tienen que ser verbales, no necesariamente tienen que ser orales, no necesariamente tienen que ser palabras. Estamos hablando de los gestos. Muchas veces, por sentido común, entre comillas, creemos que podemos manejar la comunicación interpersonal porque es algo que hacemos naturalmente. Pero lo cierto es que en la comunicación interpersonal también existen muchas barreras vinculadas a los prejuicios y vinculados a las particularidades culturales de cada uno. Y a veces, al no tener presente esto, lo que hacemos es profundizar la distancia con el otro en vez de acercarlo. Por eso cuando hablamos de comunicación interpersonal no tenemos que pensar simplemente en el uso de la palabra, sino en cómo usamos la palabra, en qué contexto la usamos, qué dice nuestro cuerpo, nuestro gesto, nuestra mirada de esa palabra que estamos usando, con qué gesto, con qué entonación yo les digo algo que puede resultar o agresivo o afable. Hay tonalidades que muchas veces usamos nosotros sin darnos cuenta, porque estamos ayornados, porque el otro está ayornado a nosotros, y después salimos de ese grupo en el que nos movemos habitualmente, vamos a otros, usamos eso que usamos siempre en la comunicación interpersonal y resulta que cae mal o que no se interpreta adecuadamente. Bueno, eso tiene que ver justamente porque la comunicación interpersonal, insisto, no es simplemente soltar una palabra y esperar que el otro la entienda. Es todo un conjunto que está muy vinculado con lo que hablábamos recién. El contexto, la información y la relación cargan de sentido cada una de las cosas o cada uno de los mensajes que nosotros emitimos. Otra de las instancias de comunicación o soportes comunicativos que usamos nosotros a diario es la comunicación masiva, la comunicación a través de los medios, que nace en el siglo XX y que hoy nos atraviesa de manera permanente. ¿Cuál es la particularidad de los medios de comunicación masiva, los tradicionales, la televisión, la radio, el cine, que tienen una mirada vertical y unidireccional? ¿Qué quiere decir esto? Quien emite es dueño del discurso, no tiene una interacción con el receptor como para poder corregir o acomodar el discurso. Cuando el emisor, ya sea el periodista, ya sea el locutor, ya sea el actor, dicen algo, proyectan algo, lo hacen desde una única perspectiva y a un espectador y a un receptor ideal que se supone que los va a estar escuchando. No existe una bidireccionalidad que permita la retroalimentación y el ajuste del mensaje. Bueno, aquí como vemos en la placa se hace una advertencia respecto de la necesidad de poder contar con ciertas herramientas de poder y económicas para poder manejar los medios de comunicación. Esto es así. Si ustedes analizan qué sucede con los medios de comunicación locales y cómo responden a determinadas lógicas, queda en evidencia la impronta, y esto tiene que ver con que los medios de comunicación masiva nacen y se sostienen como empresas y prima esa lógica sobre otras, muchas veces en el funcionamiento de su organización.
Y finalizando el siglo XX aparece una marca de era, que es la comunicación digital. Esta comunicación que se vale de la existencia de Internet y que permite una interacción fuerte, casi simultánea, en muchos casos en tiempo real, que permite que los actores de esa comunicación vayan ajustando su interrelación a medida que van teniendo una retroalimentación. Esta herramienta de la comunicación digital, como la comunicación masiva, no están exceptos de los condicionamientos que provee el contexto, la información y el tipo de relación. Esto es importante que ustedes lo tengan previsto, porque nosotros vamos a trabajar con teorías que creyeron que era el soporte mediático o el mensaje en sí, el contenido, lo que determinaba el tipo de comunicación. Pero con el tiempo y conociendo más y teniendo más herramientas para poder estudiar la comunicación, quedó claro que es el tipo de relación, el motivo por el cual yo me vinculo con ese mensaje, lo que va a hacer que yo le otorgue un sentido, una validez, y eso es lo que hace que tenga cierto impacto en mí. ¿Cómo impacta la comunicación en mí? Creando ese filtro desde el cual yo miro la realidad. Y como yo mire la realidad, van a ser cómo yo tome decisiones y qué tipo de decisiones. Y cuando tomo una decisión, voy a actuar. Por eso es que es tan importante la comunicación. Y por eso que es tan importante que yo tenga en claro cuáles son los panoramas o los abanicos que la envuelven y que pueden direccionar de alguna manera un tipo de interpretación deseada o no deseada.